Decíamos, ¿no?, que otra vez nos da que hablar la Clínica Santa Clara, una clínica que pertenece a la UOM, pero que está regenteada, podríamos decir, o utiliza sus servicios el PAMI, la Obra Social de los Jubilados. Y bueno, siempre hay alguna que otra denuncia o de malos tratos o de mala praxis o de abandono de persona. Alguna vez estuvo acá Graciela Smori, que ya a esta altura, como digo después en la grabación, es una amiga de la casa. Pero hubo otro caso que una señora Inés Reynoso ha querido denunciar por lo que pasó con su papá, que ha fallecido hace pocos días, pero que pasó realmente un calvario desde el mes de abril, que fue internado en la clínica Santa Clara. Entonces, bueno, vamos a escucharla. Es una nota un poco larga, pero creo que vale la pena escucharla. Es como si hubiera estado acá María Inés. Lo que pasa es que, bueno, no podía venir, entonces decidimos grabarla. Y después de eso vamos a comentar cómo está la salud en la ciudad de Zárate. Varias oportunidades hemos hablado de la situación de la clínica Santa Clara. Nuestra amiga ya a esta altura del programa, Graciela Smoris, vino varias veces y nos comentó su situación, lo que le pasó con su papá. Y bueno, volvemos sobre el tema, y en este caso tenemos del otro lado de la línea a María Inés Reynoso, que pasó por lo mismo, en este caso una situación muy parecida con su papá en esa clínica. Y bueno, la hemos llamado para hablar con ella e interiorizarnos de lo sucedido. María Inés, buenos días. Luis Sellán de Periodismo Z te saluda. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, Contanos un poco, ¿qué fue lo que pasó con tu papá en la clínica? con mi papá pasó que el 20 de abril se había programado una cirugía de vesícula. Ujú. Ingresamos a la mañana a que el cirujano lo operara Ujú. y nos dijeron que supuestamente en el trayecto del día lo iban a operar. Llegó la tarde, él Sí. entró al quirófano y salió supuestamente todo bien la cirugía. Está bien, era una cirugía de vesícula, pero dentro de todo que estaba complicado, estaba inflamada la vesícula, había salido todo bien. Había salido bien. Sí, fue lo que nos dijo el médico. Claro. Al otro día, o sea, era la que lo cuidaba mi papá con mi mamá. Ujú. Al otro día me toca ir a cuidarlo. Ujú. Me piden el andador para que lleve, para que él se levante, porque es una persona alta y le iba a costar un poco caminar por el tema de los dolores que Claro. supuestamente dejó la cirugía. Él no se pudo levantar y cuando quisimos acordar, bueno, se le dijo a los médicos que no caminó y bueno, y le dijo que era del postquirúrgico. Ujú. Cuando quisimos acordar seguía con dolores, al otro día le dan el alta, él no comía porque no quiso comer tampoco porque le daba náuseas Claro. y al otro día le dan el alta con dolores como estaba, tampoco quiso comer y nos vinimos a casa, Es seguía con decir, muchos dolores. discúlpame, esta fue la primera alerta de ustedes. Ustedes veían que por ahí él no estaba en condiciones de recibir el alta y le dan el alta. Sí, y se le dijo al médico y el médico dijo que era el postquirúrgico y que, bueno, al ser una persona grande, de un peso Ujú. de Importante. 140 y pico de kilos, o sea, no lo iba a ayudar a levantarse enseguida. Ujú. Así que lo trajimos para casa el 22 y cuando quisimos acordar seguía con dolores, pero bueno, uno no es médico y no sabe Claro. Realmente uno que, es rehén de los médicos en ese sentido, sí. sí, sí, es verdad eso, porque es más, nosotros lo trajimos para casa, él seguía con dolores muy fuertes, supuestamente teníamos que darle algo para los dolores y así estuvimos 6 días acá en casa con Ujú. dolores y vómitos, que dijo que supuestamente era de la misma cirugía. Eh, Volvemos el 28 a internarse, cuando nos internamos el 28 con mi papá, Claro. el 29 le hacen una ecografía y salta que tenía
un líquido desparramado dentro de su cuerpo, Sí. que no se sabía qué era, pero que supuestamente era líquido subfrénico, Ujú. que es bilis desparramado dentro. Claro. Se da aviso que iba a venir el cirujano, y el cirujano, como era un fin de semana largo, no iba a bajar solamente para operar a mi papá, Ujú. así que volvió el 3 de mayo y estuvo todos esos días con infección, que supuestamente la infección no se sabía de dónde era. Iban a mandar a hacer un cultivo porque se estaban levantando las plaquetas y no sabían de qué. Ujú. Cuando quisimos acordar, llega el cirujano de urgencia a las 4:00 de la tarde y entra a quirófano urgente cuando ve que lo que había pasado, que estaba pasando no era bueno. Dice, bueno, va a entrar a cirugía, dice, para ver qué es lo que tiene, cuál es el líquido que tiene desparramado. Dice, como él está sobrecoagulado, dice, para nosotros debe ser sangre, dijo. Así que bueno, y así lo operó de urgencia, quedó en terapia intensiva, estuvo desde el 28 de abril hasta el 19 de mayo, pero supuestamente estaba todo bien. En ese trayecto él seguía sin comer, se les decía que él no comía, y para ellos era normal por una cirugía que había tenido y después se tuvo que reabrir, así que bueno, y así terminamos con que el 19 de mayo ya hacía como más de 10 días que no hacía tampoco sus necesidades, estando ahí en la clínica, Ujú. y decía el médico que supuestamente él no hacía sus necesidades porque al no comer Claro. no iba a poder hacer sus necesidades si no tiene Ujú. nada. ¿Cómo va a hacer? Dice. Y Y así, ante esto de que él no comía, ¿qué respuesta? Les daban la respuesta de que era normal por el claro, de que postoperatorio. era normal de él, de Sí. que, o sea, que había que darle tiempo porque había sido la segunda cirugía, había sido una cirugía complicada, porque, o sea, habían encontrado líquido adentro, pero que había salido todo bien. ¿Y había alguna Eh, posibilidad de traslado para que lo atendieran de otra manera, en otro lado? A nosotros cuando nos dijeron el líquido, pedimos que si lo podíamos trasladar a otro lado porque él estaba muy dolorido, estando dentro de Ujú. la clínica. Yo hoy en mi mano tengo historia clínica que me dieron antes de yo generar una denuncia. Ujú. Yo la denuncia la genero el 2 de agosto, no, el Ujú. 5 de agosto la genero, Sí. y en la denuncia esa yo agarro y digo, o sea, yo pedí un montón de veces el traslado, el jefe de PAMI estaba atento a todo, o sea, yo no puedo decir nada porque me ayudó muchísimo las veces que se atendió a mi papá. Yo llamaba al jefe de PAMI y él agarraba y llamaba a la clínica y decía que tenían que atenderlo porque estaban haciendo abandono de persona. Ah, pero Siempre la estuvo clínica atento. depende del PAMI, ¿no? ¿Hasta Claro, qué punto, cuál es la autoridad de, más allá de Javier Montenegro, estamos hablando, sí, de la sí. buena predisposición, qué poder tiene sobre la clínica? Claro, él llamaba por teléfono y decía que por favor lo atendieran porque estaban haciendo abandono de persona. Y yo le ponía, o sea, yo tengo mensajes, audios que me he mandado con él. Y es más, en mi teléfono tengo, no solo en mi teléfono, no, hoy por seguridad, no solo queda en mi teléfono, sino Claro. en otros teléfonos ahí también. Que yo tengo audios que yo mando y yo digo, o sea, por favor, se me está muriendo mi papá, está muy dolorido, no hacen nada, quiero el traslado. Siempre se pidió, o sea, porque para ellos vos lo mirabas, o sea, ellos venían y te decían, está todo bien, está todo bien. Y nosotros día a día veíamos que las cosas iban empeorando, ya no comía, ya no hacía sus necesidades. Tu padre entró más allá de la problemática sano, digamos, podríamos decir, Claro, y él con es una posibilidad, porque una operación de vesícula no es algo grave tan en grave como principio. uno dice. No, Sí, no, no, es sí. una operación, como toda operación, Aparte pero fue una claro. cirugía programada, no es Además, claro, que se abrió no de por urgencia. urgencia. Mm. Entonces como que uno dice, entró por algo que vos decís una boludez, porque dentro de Sí, todo, toda sí. cirugía tiene sus complicaciones, pero o sea, ellos nos decían a parte que él estaba bien.
Y uno como no es médico, a veces uno dice, o sea, yo no soy ignorante, pero tampoco No, en pero lo que uno es no la conoce de política, medicina, sí, no claro. desconozco eso. Y ellos nos decían que estaba todo bien, entonces era como que para nosotros era raro. Y un Ajá. día se me ocurría un médico X, bueno, no voy a, a decir porque no me acuerdo el nombre, me atendieron por una guardia, y le comenté el caso de mi papá, y me dice, mira, una vesícula, dice, se puede llegar o a reventar, dice, antes que abrieran, se puede reventar cuando abren, o dice, la única, dice, que se pueda llegar a hacer, dice, para que se desparrame el líquido de bilis adentro, dice, es que cuando sellaron, que sacaron la vesícula, sellaron mal, me dijo. Ujú. Y es como que yo, después empezamos a Te buscar, te empezamos quedó a... esa idea. Claro, entonces nos empezó a quedar esto y yo le comenté a mi mamá, que, o sea, que somos las dos que salíamos y estábamos, que cuidábamos de mi papá, y cuando quisimos acordar le digo, ma, mira, un médico me dijo esto, o sea, y empezamos a googlear. Y cuando quisimos acordar, mi papá el 30 lo volvemos a llevar, porque estaba el 30 de mayo lo volvemos a llevar porque estaba muy dolorido, y le hicieron un análisis de sangre nomás y nos dijeron que los dolores venían de una infección urinaria que tenía. Ujú. El mismo día me le dan el alta y me lo mandan para casa. Ya directamente él no Con caminaba. infección urinaria y con todo el antecedente previo de lo que había padecido después de la operación. Claro, el post-quirúrgico. Ujú. En todo eso, el mismo 30 me dan el alta, nos venimos para casa y al otro día seguía empeorando peor de lo que estaba, lo llevamos. Le digo, mira, mi papá hace más de 30, 20 y pico días, 30 días, va a ser que mi papá no hace sus necesidades. Mi papá no come, cada vez está peor, vos lo mirás, se me está muriendo mi papá. Llamo de vuelta a Bueno, Montenegro, le pregunto, le digo, Javi, por favor, hace algo. Y él llama a la clínica y agarra y le dice que lo tenían que atender sí o sí, de vuelta, y él agarró y me atendieron en la clínica. Mi papá estuvo desde el 1 de junio hasta el 3 de junio, y ujú. supuestamente era también de vuelta la infección urinaria, bueno, y supuestamente en ese momento, no me acuerdo qué era lo que... Ah, y dolores abdominales pusieron esa Sí. vuelta. Porque le decíamos que le dolía muchísimo la panza, que no aguantaba los dolores, o sea, siempre le decíamos lo mismo, o sea, que él nunca se le fueron los dolores que tenía, o sea, había de la semana 6 días que mi papá estaba sufriendo, y cuando quisimos acordar, nos mandan de vuelta para casa el 3 de junio, y el 6 volvemos a internarlo, Sí, porque entiendo. fuimos al urólogo que teníamos turno con él, llamó a pensar, me lo lleva porque él no caminaba, y le digo, por favor, le digo, ¿me pueden atender a mi papá? Los de la ambulancia, la verdad que de Censar fueron, me lo dejaron en la camilla, que sé que ellos no pueden hacer eso, pero me ayudaron muchísimo porque ellos mismos también vieron que mi papá estaba mal. Y me dice, mira, si yo no te lo dejo ahí, no te lo van a atender, me dicen. Claro. O sea, ellos mismos también lo vieron que estaba mal, entonces me lo dejaron en la cama de ahí de la clínica y pedía que me lo atendiera y me decían que no porque él había venido a una consulta de urología, que fuimos a la 1 de la tarde y lo atendieron como a las 5, pero en ese trayecto él estaba mal y nos quisimos, le dijimos que por favor que nos atendiera, me decían que no, pedía que viniera el cirujano, que es el jefe del Sí. establecimiento, y era el que lo atendía con todas las cosas que él estaba padeciendo desde la cirugía. Y cuando quisimos acordarnos, me dice que ya se había ido, que no me iba a atender, porque ¿Me podés siempre decir el fue nombre del tipo... cirujano? Porque sería importante nombrarlo. El Que no- doctor Aldo Eslar Nieto. Nieto, ajá. Ujú. Sí. Así que bueno, en ese tiempo tengo también mensajes y audios que se le manda a Javier Montenegro y le digo, Javier, por favor, le digo, mi papá está súper mal, no sé qué, le comenté todo lo que estaba pasando, que mi papá desde la cirugía que no comía, que hacía ya como no sé cuántos días que él no hacía sus necesidades, que mi papá se me estaba muriendo en mis brazos y que
que por favor necesitaba que me ayudaran porque Claro. en la clínica me decían que estaba bien. Le digo, y yo no lo veo bien a mi papá, le digo, se me está muriendo al lado mío. Cuando quisimos acordar, llama Javier a la clínica Sí. y avisa de que por favor tenía que atender a la persona porque la familia se había quejado en PAMI y que estaba denunciando por abandono de personas. Y yo le dije, le digo, Javier, yo voy a hacer lo que sea por mi papá, o sea, se me está muriendo y para ellos está bien y mi papá está mal, se pidió el traslado un montón de veces, él lo sabía desde un principio, él decía que eso lo generaban desde ahí mismo de la clínica, o sea, que el traslado lo tenían que dar ellos nos tenían que dar el rechazo, y así sucesivamente siempre nos negaban el traslado. Se pidió el día que llegó, que lo vio la doctora, se pidió un estudio que hasta el día de hoy mi papá no se lo pudo hacer, que es una videoglución a ver por qué no comía. Se preguntó también por ese video en PAMI y me dijo que no, que eso se tenía que encargar la clínica porque él estaba internado y ellos tenían que hacer el traslado. Sí. Y nunca se hizo. Bueno, finalmente tu papá falleció, digamos, ¿cuándo fallece él? Él fallece el 29 de agosto, Ajá. hace 16 días. Él cuando falleció, él entró el 23 a la noche con su boca toda llena de sangre. Sí, sí, sí. Al otro día a la mañana nos dan el alta y me dijeron que estaba bien. Él saturaba entre 80 y 84. Sí, Marina, yo entiendo tu dolor y te acompañamos desde acá y veo tu llanto, ¿no? Quiero que por ahí te tomes un respiro en el relato tan doloroso que estás haciendo de esta agonía que pasó tu padre desde mayo, me dijiste, ¿no? Fue la primera internación, exactamente. Abril. Bueno, fíjate vos, ¿no? Hasta agosto, de idas y vueltas que generaron, digamos, la falta de respuesta y esto que vos catalogás como abandono de persona, ¿no? Y que a prima facie parece serlo, claramente. ¿Cuáles son las acciones que vos estás siguiendo, tu familia está siguiendo a partir de ahora? Ahora, nosotros cuando él falleció, o sea, yo me tuve que acercar a la comisaría porque yo había hecho una denuncia penal. La anterior. Claro, el 5 de agosto yo había denunciado a la clínica por el tema de cómo estaba mi papá y que no habían hecho nada y que se pedía el traslado y siempre me lo negaron. Y cuando quisimos acordar, bueno, ayer me acerco a Fiscalía y en Fiscalía me dijeron que bueno, que iban a hacer lo que estaba al alcance de ellos, que me iban a ayudar a que se aclareciera todo esto. Y yo le dije que yo tengo videos, pruebas, audios, pero más de lo que ellos se imaginan, para que se aclare lo que pasó con mi papá y que vean que todo lo que yo decía desde un principio, o sea, yo soy una persona que no me gustan las mentiras y yo siempre digo, a veces uno a convicción miente para uno, ¿no? Pero yo no soy así que le dije a la jueza que yo quiero justicia por mi papá y por toda la gente que murió y que está por morir en esa clínica a manos de los que están ahí trabajando. Sí. No, porque no solo pasó lo de mi papá, porque yo, o sea, cuando me pasa lo de mi papá, uno a veces tiene que pasar por el momento para decir... Claro, obviamente, lamentablemente. Sí, porque si no, no te das cuenta. No, es un momento único que uno lo vive ante una situación difícil con un familiar y uno está con la cabeza en el familiar y en que se recupere, que mejore la salud y no a ver qué pasó y después uno va cayéndole la ficha y diciendo, mira, pasó esto y lo otro, ¿no? Vos sabés que es muy difícil hacerle juicio a los médicos, o tomar, fíjate vos que hay casos notorios que uno los ve en la televisión todos los días, lo dificultoso que es, pero
pero bueno, es una lucha que vas a iniciar y que bueno, difícil, es un camino difícil, pero bueno, veremos qué pasa, para que se haga justicia, no para condenar a nadie No, no, en no, es primera para que se haga instancia, se justicia haga justicia y y se esclarezca lo que pasó con tu padre y con todas claro, las porque situaciones yo que estamos viviendo. Sí, siempre digo que uno no es médico y no sabe, ¿no? claro. Pero si en su momento, cuando pasó todo, él hubiese dicho, mira, me pasó esto, eh, perdón, o sea, todos nos podemos equivocar. Un No, médico, bueno, esclarecerte mejor qué pasó y por qué la posibilidad claro, de un traslado o decirle, mira, realmente no lo podemos mira, no está a trasladar mi porque corre. alcance. Sí, claro, No está a mi alcance lo que pasa con tu papá, te lo traslado a otro lado y obviamente, ver otras demás. alternativas. Claro, y siempre se negó eso porque hasta último momento, es más, cuando nosotros lo trasladamos el 5 de agosto, lo trasladamos a Ramos Mejía, él, Ujú. allá nos dijeron que a él no se le podía hacer más nada porque ya el cuadro de él era irreversible, que Es ya que lo que se había me da hecho la eso ya estaba. impresión, sin saber de medicina yo tampoco, que él tuvo una infección generalizada. Esto es lo que Claro, se en le primera hizo instancia uno una ve. sepsis múltiple. Claro, claro, claro. Sí. Marine, yo te agradezco que hables en este momento tan difícil porque se te ve en carne viva, se te escucha, mejor dicho, en carne viva, y bueno, a seguir peleando y nosotros de nuestro lado vamos a tratar de seguir esclareciendo estos temas, hablando con quienes tengamos que hablar para que se haga justicia, ¿no? En tu caso, y como vos bien decís, hemos escuchado varios casos en esta clínica que depende del PAMI, que es de la UOM, tengo entendido. Sí, es de la UNAM. Es de la UOM, pero tiene la gerenciación o el PAMI lleva a sus pacientes ahí desde hace muchos años cuando se llamaba Carlos Miner. Y bueno, creo que es importante que se vayan esclareciendo estos sucesos para que, bueno, se haga luz y se haga justicia ante estas situaciones. Y sí, no solo, como yo te digo, no solo por mi papá, sino por la Absolutamente. gente que ya pasó por lo mismo y sé que se han archivado causas y que no han tomado denuncia, porque como hay mucha plata en el medio, hay mucha gente que se Ujú. calla a veces por miedo, pero creo yo que a veces yo digo, a mí me tocaron lo más sagrado de mi vida, que era mi papá, Claro. y creo yo Sí. que uno si se queda callado y tiene un poquito el corazón, como yo digo, va a tratar de luchar y hacer la denuncia y que se sepa bien qué es lo que Por pasó. lo menos saber qué pasó, ¿no es cierto? Esto es lo fundamental, vuelvo a reiterar, o reitero, mejor dicho, es difícil probarle a un médico, a veces la mala praxis, es muy difícil, Sí, pero bueno, vale la pena intentar esclarecer y saber qué pasó fundamentalmente, ¿no? Sin sí, sí, condenar a porque nadie previamente, claramente. no, yo no No, lo no, voy no, a no, no condenar lo hasta estás que la justicia haciendo, no lo haga. no, 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 obviamente, Cuando la justicia lo llegue en su determino. momento, va a determinar qué es lo que pasó y qué culpa o no tuvo el médico en el Ujú. caso de mi papá, como en otros casos también Totalmente. que tendrían que no solamente agarrar ese caso y fijarse lo que pasó, sino fijarse en otros casos también que quedaron en la nada y que hay mucha gente que yo sé que está en el mismo lugar que estoy yo hoy y que por más que hayan pasado meses, años, creo yo que tendrían que revertir todo eso y fijarse, porque eh, que te acerques y te digan, no, nadie denunció, es como decir, hay tantos casos y nadie denuncia. Sí. Creo yo que la gente tendría que tomar ese impulso y decir, quiero que se haga justicia por la persona que se fue y ver qué es lo que pasó por esa persona también. Y bueno, yo estoy, si quieren contactarse conmigo, yo no tendría problema. Vos ya Así que radicaste la denuncia, esto está así, ya está. yo ya tengo la denuncia penal. Perfecto. O sea que eh, está, sigue su curso. sí, sí, Empezó sí. recién, digamos. Sí, sí, Mm. sí, Eh, y se puso abogados y todo para bien, que uno no sabe todo lo que es, bueno, yo no soy médica, no sé la parte médica y está tampoco claro soy eso. una jurídica, así que de eso directamente
lo va a tener que manejar el abogado, pero yo no es que me voy a abrir y le voy a dejar en manos del abogado solamente, sino que yo también voy a ir viendo cómo van las cosas, porque yo digo que la causa no va a quedar guardada Sí. hasta que alguien tenga el tiempo y diga, bueno, hoy le toca la causa de X persona. Eh, bueno, Marinés, te agradezco mucho otra vez y vamos a seguir al tanto a medida que vaya pasando el tiempo con respecto a la causa en particular y ver estos temas, qué es lo que está pasando en la clínica Y Santa ahora Clara. estamos esperando el resumen de la autopsia que se hizo. Ajá. Así que me dijeron que hoy estaba muy atrasado, que podía tardar mucho tiempo, pero Claro, son estas cosas. yo sé que no voy a esperar mucho tiempo y voy a seguir moviéndome y voy a seguir yendo a Seguro. golpear puertas para Tu papá que descanse esto... en paz y ustedes Sí, logren el alivio como familia, claramente. sí, ¿Mm? sí, es así. Gracias, Marinés. Seguimos en contacto. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego.